Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Oggi vorrei condividere con voi Hoy quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el viaje apostólico que realicé a Canadá los días pasados. Se trató de un viaje diferente de los demás. En efecto, la motivación principal era la de encontrar a las poblaciones originarias para expresarles mi cercanía, la cercanía de la Iglesia, y mi dolor, y pedir perdón por el daño que les hicieron algunos cristianos, incluidos muchos católicos, que en el pasado colaboraron en las políticas de asimilación forzada y liberación de los gobiernos de la época. En este sentido, en Canadá se ha iniciado un recorrido para escribir una nueva página, una página importante del camino que desde hace tiempo la Iglesia está realizando junto a los pueblos indígenas. Y de hecho el lema del viaje era caminar juntos. Un camino de reconciliación y sanación que presupone la conciencia histórica, la escucha de los supervivientes, la toma de conciencia y sobre todo la conversión, el cambio de mentalidad. De esta profundización resulta que por un lado algunos hombres y mujeres de Iglesia han estado entre los más decididos y valientes defensores de la dignidad de las poblaciones autóctonas, poniéndose de su lado y contribuyendo al conocimiento de sus lenguas y culturas. Pero por otro lado, lamentablemente, no han faltado los que han participado, religiosos, laicos, sacerdotes, que han participado en programas que hoy entendemos que son inaceptables y contrarios al Evangelio. Por eso la Iglesia pide perdón. Por tanto, fue una peregrinación penitencial. Muchos fueron los momentos de alegría, pero el sentido y el tono del conjunto fue de reflexión, arrepentimiento y reconciliación. Hace 4 meses recibí en el Vaticano, en grupos diferentes, a los representantes de los pueblos originarios de Canadá, en total 6 reuniones. Las grandes etapas de la peregrinación fueron 3. La primera en Edmonton, la parte occidental del país, la segunda en Quebec, en la parte oriental, y la tercera en el norte, en Iqaluit, a 300 kilómetros del Círculo Polar. El primer encuentro tuvo lugar en Masochis, la colina del oso, donde se dieron cita jefes y miembros de los principales grupos indígenas de todo el país, Primeras Naciones, Métis e Inuit. Juntos hemos hecho memoria, la memoria buena de la historia milenaria de estos pueblos, en armonía con su tierra. Eso es la cosa más hermosa de los pueblos originarios, la armonía con la tierra, en armonía con la tierra. Y también recogimos la memoria dolorosa de los abusos sufridos también en las escuelas residenciales a causa de las políticas de asimilación cultural. Después de la memoria, el segundo paso fue el de la reconciliación. No un acuerdo entre nosotros, sería una ilusión, una puesta en escena, sino un dejarse reconciliar por Cristo, que es nuestra paz. Lo hemos hecho teniendo como referencia la figura del árbol, central en la vida y en la simbología de los pueblos indígenas. Memoria, reconciliazione e guarigione. Memoria, reconciliación y sanación. Hicimos
el tercer paso del camino en la orilla del lago de Santa Ana, precisamente en el día de la fiesta de los santos Joaquín y Ana. Para Jesús el lago era un ambiente familiar. Todos podemos tomar de una fuente de agua. Allí hemos visto la cercanía del Padre, la curación de las heridas. De este recorrido de memoria, reconciliación y sanación brota la esperanza por la Iglesia en Canadá y en todos los lugares. Los discípulos de Emaús, después de haber caminado con Jesús resucitado, con Él y gracias a Él, pasaron del fracaso a la esperanza. Como decía al principio, el camino junto a los pueblos indígenas ha constituido la espina dorsal de este viaje apostólico. Sobre ella se construyeron los dos encuentros con la iglesia local y con las autoridades del país. A las autoridades deseo renovar mi gratitud sincera por la gran disponibilidad y la cordial acogida que me han reservado a mí y a mis colaboradores, y a los obispos. Delante de los gobernantes, los jefes indígenas y el cuerpo diplomático, reiteré la voluntad activa de la Santa Sede y de las comunidades católicas locales de promover las culturas originarias, con recorridos espirituales apropiados y con la atención a las costumbres y a las lenguas de los pueblos. Al mismo tiempo, señalé cómo la mentalidad colonizadora se presenta hoy bajo varias formas de colonizaciones ideológicas que amenazan las tradiciones, los vínculos religiosos de los pueblos, aplanando las diferencias, concentrándose solo en el presente y descuidando a menudo los deberes hacia los más débiles y frágiles. Se trata, por lo tanto, de recuperar un sano equilibrio, una armonía entre la modernidad y las culturas ancestrales, entre la secularización y los valores espirituales. Y esto interpela directamente la misión de la Iglesia, enviada a todo el mundo a testimoniar, a sembrar una fraternidad universal que respeta y promueve la dimensión local con sus múltiples riquezas. Quiero reafirmar, como dije ya, mi agradecimiento a las autoridades civiles, a la señora gobernadora general, al primer ministro, a todas las autoridades de los lugares en los que estuve, por el modo con que han ayudado para que todo esto se realizara. Quiero agradecer a los obispos, sobre todo la unidad del episcopado. Esto ha sido posible de nuestra parte porque los obispos estaban unidos. Por esto deseo subrayar y agradecer a los obispos de Canadá esta unidad. En el signo de la esperanza fue el último encuentro en la tierra de los Inuit con jóvenes y ancianos. Les aseguro que en este encuentro, el último, sentí como golpes por el dolor de las personas que han perdido sus hijos, por esa política de asimilación. Fue un momento muy doloroso. Había que poner la cara, dar la cara. Tenemos que dar la cara ante nuestros errores y nuestros pecados. También en Canadá es un binomio clave. Es un signo de los tiempos. Jóvenes y ancianos en diálogo para caminar juntos en la historia entre memoria y profecía.
que la fortaleza y la acción pacífica de los pueblos indígenas de Canadá sea de ejemplo para todas las poblaciones originarias, a no cerrarse, sino a ofrecer su indispensable contribución para una humanidad más fraterna que sepa amar al Creador en armonía con la creación. Gracias.